Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy estaremos tratando en relación al tema la insolvencia con la sindicatura concursal y la tutela judicial efectiva con relación al debido proceso. De acuerdo al artículo 181.1 de la Constitución de la República, el Consejo de la Judicatura le corresponde definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial ecuatoriano, mientras que entre las funciones de esta entidad pública, en el artículo 264.16 del Código Orgánico de la Función Judicial, se determina que entre las facultades tiene expedir, modificar, derogar o interpretar obligatoriamente el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, que no existe, los reglamentos, los manuales, los instructivos o resoluciones del régimen interno con sujeción a la Constitución de la República y a la ley. Facultad reglamentaria que guarda coherencia con el artículo 320.4 y vide, donde se determina que entre los deberes y atribuciones del síndico concursal, aquellas que se establezcan en la ley y en los reglamentos que pese a ser extremadamente necesarios, aún no existen, pues no se han dictado. Con frecuencia se piensa que la organización del banco de síndicos concursales al que se refiere el artículo 434 del Código Orgánico General de Procesos resulta muy básico. Cuando se limita a señalar la lista de los síndicos, se elaborará conforme a lo que dispone la ley, en términos muy generales. Constituye una cuestión meramente administrativa reservada a algún funcionario de segundo orden del Consejo de la Judicatura. La forma en que son seleccionados, capacitados, calificados y remunerados los síndicos concursales en la actualidad no constituye un asunto secundario de organización burocrática. Por el contrario, se trata de una cuestión directamente vinculada con la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, relacionada al debido proceso y a la correcta administración de justicia. La razón es evidente. El proceso concursal es un litigio especialísimo, no un litigio común y corriente entre dos partes enfrentadas. Se trata de un procedimiento complejo destinado a resolver una crisis patrimonial que involucra simultáneamente intereses de acreedores, de trabajadores, de proveedores, instituciones financieras, entidades públicas y del propio deudor y de interés social y público. Para alcanzar una solución justa, el juez concursal depende necesariamente de la información técnica especializada que le permita comprender la verdadera situación económica del deudor concursado. Precisamente allí aparece la importancia constitucional del síndico concursal. El síndico no se limita a proporcionar datos. Su intervención influye directamente sobre las decisiones judiciales que pueden determinar la conservación o la desaparición de empresas, la satisfacción de créditos, la protección de puestos de trabajo, la continuidad de actividades económicas y, en muchos casos, la rehabilitación financiera de personas naturales o de personas jurídicas. En consecuencia, la calidad técnica e independencia del síndico concursal no constituye simples requisitos profesionales, constituye verdadera garantía del debido proceso concursal. Cuando el sistema carece de síndicos adecuadamente especializados y capacitados, el riesgo de error judicial aumenta considerablemente. Los balances patrimoniales pueden resultar inexactos. La valoración de activos pueden ser defectuosos. La identificación de créditos pueden contener errores. Las posibilidades de reestructuración pueden ser ignoradas. Los acreedores pueden adoptar decisiones sobre información incompleta y el juez puede verse obligado a resolver sobre bases técnicas insuficientes. En tales circunstancias, el problema deja de ser meramente administrativo para transformarse en un problema constitucional, porque la tutela judicial efectiva no exige únicamente la existencia de jueces imparciales, exige también que los órganos técnicos que colaboran con la función jurisdiccional posean la capacidad profesional necesaria para suministrar información confiable y adecuada. De igual manera, el debido proceso no se satisface exclusivamente mediante la observación de formalidades procesales. También exige que las decisiones judiciales descansen sobre elementos técnicos idóneos que permitan alcanzar resultados razonables y justos. De esta perspectiva, la insuficiente especialización de los síndicos concursales puede terminar afectando simultáneamente los derechos de todas las personas involucradas en un proceso concursal. Perjudica al deudor cuando impide identificar alternativas viables
de rehabilitación. Perjudica a los acreedores cuando dificulta la recuperación ordenada de sus créditos. Perjudica a los trabajadores cuando favorece la liquidación innecesaria de una empresa. Y perjudica al propio sistema judicial cuando genera decisiones basadas en información técnica deficiente. Por ello, la obligación institucional del Consejo de la Judicatura no puede limitarse a mantener un listado formal de técnicos elegibles. Su responsabilidad constitucional exige garantizar que quienes integran dichos registros posean una preparación acorde con la extraordinaria complejidad de la función que desempeñan. La justicia concursal moderna requiere síndicos concursales especializados porque las crisis económicas modernas son igualmente especializadas. Del mismo modo que nadie aceptaría que una compleja cirugía cardiovascular sea ejecutada por un médico sin formación profesional específica en la materia, tampoco deberíamos aceptar los abogados que una crisis patrimonial compleja sea administrada por profesionales que carezcan de preparación especializada en insolvencia y reestructuración de deudas. En definitiva, la profesionalización de la sindicatura concursal no constituye una aspiración académica ni una reivindicación corporativa. Constituye una exigencia derivada directamente de la Constitución de la República, porque allí donde la calidad técnica del síndico concursal condiciona la calidad de la decisión judicial, la adecuada organización de la sindicatura deja de ser un asunto meramente administrativo y pasa a convertirse en una auténtica garantía jurisdiccional. Si quieres tener más información en relación a este mito de la sindicatura concursal y otros mitos más relacionados a la quiebra e insolvencia, consulta mi libro que está a vuestra disposición. Muchas gracias.